¿verdad? Y ni el que hayan tenido ustedes. ¿De qué tipo de perros habla, hermanos? Vamos a hablar un poquito de perros. Una pregunta para nuestros hermanos de acá. ¿Qué día creó Dios los perros, hermanos? Quinto día, efectivamente, ¿verdad? El quinto día. El día cuarto, ¿qué hizo Dios? Así es. A ver, el quinto día, hermanos, Dios hizo los peces y todas las aves de los cielos. Es decir, que si nos preguntan qué día hizo Dios el guajolote, la gallina, ¿qué día es? Nosotros podemos leer el libro de Génesis capítulo 1. Y el día sexto, ¿a quién Dios hizo, hermanos? No solamente hizo al hombre, sino también hizo a esos animales, hermanos. Vamos a leerlo. Dice así, hermanos. Y Dios, hermanos, creó todos estos animales con un propósito. ¿Cuál sería realmente el propósito del perro? Bueno, no lo sabemos, pero realmente, hermanos, es uno de los animales que realmente, hermanos, es más fiel al ser humano. Dice el libro de Génesis en el capítulo número 1, dice el versículo número 19, que es el cuarto, ¿verdad? Sí, es el cuarto, dice así: y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente. El cuarto, ¿verdad? Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas y todas las cosas vivas que andan arrastrando, que las aves producen según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad y henchid las aguas en los mares, y las aves multipliquen en la tierra. Es decir, que en el cuarto día efectivamente Dios va a crear todo lo que está en el mar y todas las aves. Por eso seguramente es que las aves, como los peces, se dice que es carne blanca, ¿verdad? Pero dice el versículo número 23: y fue la tarde y la mañana del día quinto, y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Bueno, dice que fue el quinto día, más bien, ¿verdad, hermanos? Fue el quinto día, el día en que Dios creó los peces y las aves. Ahora el sexto: y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Es decir, que el perro fue creado ¿en qué día, hermanos? En el sexto día, igual que el hombre. Sexto día, hermanos. El perro, hermanos, es considerado como un animal no limpio, si no es considerado como un animal inmundo, hermanos, porque no tiene pezuña hendida ni tampoco rumía. Es decir, hermanos, no tiene las dos características. Ustedes le dan de comer al perro y el perro así como mastica, lo traga, y no hay esa devolución para estarlo constantemente masticando. No tiene pezuña hendida, sino tiene como unas patas y tiene uñas, ¿verdad? Como garritas, y ese es realmente el perro, hermanos. Entonces, ese es el perro al cual está haciendo mención Apocalipsis. Creemos nosotros que no, hermanos. ¿Se van a salvar los perros? Nosotros no lo sabemos, hermanos. Realmente son animales que Dios puso en la tierra con un propósito seguramente, pero hermanos, estos animales no se les tiene prometida la vida eterna, porque para poder entrar a la vida eterna necesitamos hacer la voluntad de Él. Entonces, ese animal Dios lo pone solamente como un ejemplo en relación a determinadas personas. Vamos a ver aquí Deuteronomio capítulo número 23, hermanos. Aquí se hace mención de qué perros está hablando allá el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22 que hemos leído no está hablando de perros de cuatro patas, sino estamos hablando de estos. Dice el capítulo 23, dice el versículo número 17 y 18: no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. No traeréis precio de ramera, ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, así lo uno como lo otro. ¿A qué se refiere aquí cuando dice
no vas a traer precio de ramera ni precio de perro. Cuando, hermanos, leemos este versículo, quiere decir que si una mujer se dedica a la vida galante, dicen los hermanos, no puede venir aquí y dar su diezmo, porque ese dinero, de alguna manera, Dios no lo recibe con buenos ojos. Una persona que se dedica a este tipo de trabajo, si así lo podemos llamar, hermanos, no se acepta ninguno de lo que dé, ni es bien visto por Dios. Y cuando habla de perro, hermanos, vean ustedes otras versiones, si tienen por ahí otra, y hace mención, hermanos, de los hombres que se prostituyen, hermanos, y que en el versículo número 17 se le llama sodomítico. ¿Qué es un sodomítico, hermanos? Es una persona, un varón que se prostituye. ¿Había dentro del pueblo de Israel este tipo de personas? Sí, hermanos. Hoy creemos que el pueblo de Israel, disculpe, hermanos, estoy un poquito mal de la garganta. Hoy creemos nosotros que en el pueblo de Israel no hay este tipo de personas. Pero, hermanos, sí los hay. Los hay, hermanos. Ustedes pueden conseguir el 1 del 7º mes en las librerías judías un libro que se llama Hechos de Israel. Y ahí está, hermanos, el porcentaje de personas homosexuales que hay en Israel. Son judíos, son gente que conoce al Dios verdadero, conoce la Torá, se les educa bajo una escuela religiosa, o cuando menos tienen conocimiento de la Biblia o del Tanaj, que le llaman ellos. Pero, hermanos, sí hay homosexuales, hermanos. Hay gente que se desvía, hermanos, y pues están en esa condición. No dudo que entre los mismos judíos también, hermanos, se esté dando el matrimonio entre el mismo sexo. Una persona que se prostituía, hermanos, también no era dinero que llegaba por ese trabajo, hermanos, no era aceptado por Dios. Por eso dice Deuteronomio 23 así, vamos a leerlo otra vez, hermanos. Dice el verso número 18: no traeréis precio de ramera ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, así lo uno como lo otro. ¿Qué es un voto, hermanos? Un voto es una promesa. Ustedes tienen una casa, quieren venderla, y ustedes le piden a Dios: mira, Señor, si tú me permites vender esta casa, te voy a dar el 5%. Eso ya es un voto, hermanos, y ustedes están comprometidos a cumplir con eso. Entonces, esto no servía de una ramera ni de un perro. Había gente como esta. Sí, en la actualidad, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en el mundo, en donde se está permitiendo ya la relación entre dos mujeres y entre dos hombres, que les permiten ya también, hermanos, de alguna manera tener o adoptar una criatura sin ningún problema, hermanos. Gracias. Entonces, hermanos, nosotros no lo aceptamos. Dice el libro de Romanos, hermanos, el libro de los Romanos, en el capítulo 1, y no porque estemos en contra de él, sino porque consideramos que esto es algo, hermanos, que Dios lo reprueba. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, hermanos? Precisamente por esa condición, porque estaban, hermanos, pues en esa falta. Dice Romanos en el capítulo número 1, hablando de estas personas, dice así, hermanos, dice desde el versículo número 24, hermanos. Dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí misma la recompensa que convino a su extravío. ¿Por qué vienen las enfermedades venéreas? ¿Por qué viene el SIDA, hermanos? Precisamente por esto. Porque el versículo dice en la última parte, que dice, y recibieron en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. La relación entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres o entre dos hombres, nosotros no la vemos de una manera correcta, hermanos. Y no porque estemos en desacuerdo con estas personas, sino porque Dios, hermanos, no la ve como algo correcto. En Estados Unidos, hermanos, ahorita nosotros tenemos un problema, porque en nuestro punto doctrinal, hermanos, dice que el matrimonio es establecido por Dios y damos toda una frase, pero no está delineado tal como nosotros lo creemos. Es decir, el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer. Allá en Estados Unidos nos dicen los hermanos, si vienen dos hombres y nos dicen queremos casarnos en esta iglesia, ¿qué creen, hermanos? Que estamos obligados a casarnos. Por eso es que tenemos que dejar muy bien, hermanos, nuestro punto doctrinal, de tal manera que no venga ninguna de estas personas a solicitar el matrimonio, porque nosotros estaríamos obligados a hacerlo. Y si no lo hacemos, entonces tenemos problemas con derechos humanos. Entonces, en la iglesia, hermanos, ¿habrá de este tipo de personas? Sí los hay, hermanos. Miren lo que dice primera carta a los Corintios. Sí los hay. Y ahorita les voy a contar una anécdota, que no les voy a decir el lugar, pero sí les voy a decir la anécdota, hermanos. Dice primera carta a los Corintios capítulo 6. Sí hay, hermanos, pero hermanos, aquí lo importante es, o bien se mantienen como el apóstol San Pablo, eunucos, ¿verdad? O si han tenido esa vida, tienen que arrepentirse y volver al camino, hermanos. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo número 6, dice el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? El versículo 11, importante. ¿Y esto qué cosa? Era esa. ¿Quiere decir que dentro de la iglesia de Corinto había afeminados? ¿Había personas que se habían echado con varón? Sí, pero ya se habían arrepentido, hermanos. ¿En la iglesia puede haber afeminados? Sí, hermanos. Hay una iglesia en la República Mexicana en donde, hermanos, están la alabanza y están dos varones de una edad aproximada de, si yo me veo joven todavía al lado de ellos, quiere decir que ellos son como de 60 años. Uno toca el pandero y el otro toca unos tamborcitos. Y hermanos, cuando empiezan a cantar y a entonar, hermanos, ustedes los ven y son movimientos muy, ¿cómo le llaman para no decir afeminados? No, tampoco, no, sensuales, ya se oye feo. No, muy, bueno, femeninas, para no decir. Pero hermanos, y los ven ustedes y dicen, hoy no puede ser posible. Sí, estas dos personas son parientes del ministro, del obrero que está en esa localidad, y ellos eran. Pero cuando les llega la palabra de Dios, ¿qué creen, hermanos? Que cambian. Pero desafortunadamente, hermanos, sus movimientos se les han quedado, hermanos. Pero cuando ustedes hablan con ellos y les dicen, sí, anduve en esa vida, pero hoy, gracias a Dios, estoy fuera de eso. Me concentro a Dios, hago su voluntad y que Dios tenga misericordia. Pero les quedaron sus movimientos, están con su pandero y ustedes están viendo a una dama, hermanos. Pero
hermanos, algunos eran. Cuando vemos la palabra afeminados, nosotros pensamos inmediatamente que son esos niños que toda su vida estuvieron siempre cerca de mamá o que fueron puras hermanas. Y ese niño va creciendo y va tomando esos ademanes. Pero el niño es, como dicen por ahí, perdón la expresión, ¿verdad? Es machín. En la iglesia ustedes han de conocer algunos, y algunos de los hermanos tienen ademanes muy finos, pero tienen una familia, tienen hijos y están concentrados en las cosas de Dios. Hermanos, no es tanto lo que dice aquí afeminados, sino eran las personas que se vestían de mujer para poder, hermanos, presentarse como tal. Pero en la iglesia hay gente afeminada, niños o jóvenes afeminados, sí, pero les gustan las mujeres, quieren casarse con mujeres y desean tener hijos. Entonces, hermanos, estos son los que son considerados como perros. Se oye feo, pero hermanos, así son. Cuando dice el libro de Apocalipsis allá que ni los perros, no se refiere a los canes, sino se refiere a las personas que son considerados como ese animal, hermanos. Nosotros tenemos que luchar. Si en un momento dado tenemos algún hijo, alguna hija que esté en esta situación, hermanos, tenemos que luchar. Es cierto, hoy en la actualidad se dice, bueno, es que debemos de tener una mentalidad muy abierta. Sí, pero no tan abierta como para aceptar a una persona que esté en esas condiciones, porque ¿qué se está ganando esa persona, hermanos? Perdición. Tenemos que hacer todo lo posible por recuperarla, hermanos. Es cierto, muchas de estas personas son afectadas cuando son pequeños, hermanos. Tenemos problemas de esa naturaleza de hoy en la actualidad, hermanos. Tenemos a una muchachita en la que desafortunadamente cuando era pequeña no fue violada, simplemente le tocaron sus partes, vio las partes de un hombre. Crece esta muchacha, llega a la edad de 20 años y se declara lesbiana. Su madre, su padre, ¿a quién le echa la culpa? Después de tiempo de haber sabido lo que había pasado, le echan la culpa precisamente a esa persona, ¿verdad? Entonces quedan afectadas. Entonces nosotros tenemos que estar al cuidado de nuestros hijos, saber dónde están, saber con quién juegan, saber y tener cuidado no solamente, hermanos, de la gente extraña, de nuestros propios parientes, hermanos. Aún si Enrique Pérez llega a su casa, hermanos, no lo dejen solo ni con el niño ni con la niña. ¿Por qué? Porque realmente ustedes no me conocen quién es. Entonces tienen que tener cuidado, tienen que aconsejarlos, tienen que promover precisamente eso con sus hijos, de evitar en un momento dado que pueda suceder algo de esto, para que en el futuro, hermanos, no nos estemos lamentando por no tener el cuidado con nuestros hijos. Entonces, estos son unos de los que nosotros consideramos que se llaman perros. Hay otros casos, sí, les cuento otro rápido. Llego a una localidad y, hermanos, termino de predicar, paso a ungir y se pasa, pues la verdad es que no sabía, hermanos. Yo lo veo con el cabello corto, pero lo veo con pechos y toda así la figura, 100% una mujer. Cuando yo voy a orar, no les pregunto el nombre, a nadie les pregunto yo el nombre cuando los unjo. Y en mi oración yo no sabía si decir ella o si decir él. Decía, ¿qué será? ¿Él o ella? Porque como que tenía así como que parte de hombre y como que parte de mujer. ¿Qué será? Yo hice mi oración, traté lo menos posible de decir el género. Se levanta, termina, me saluda y pasa voz. Al rato termino de ungir, llega una hermana alta con este hermano, porque era varón, y hermanos, me dice, hermano, le presento a mi esposo. ¿Cómo? Y esta persona tenía pechos. ¿Cómo? Sí, también él, hermanos, vivió en su vida eso. Hoy, felizmente, entre comillas, ¿verdad?, casado con esta hermana.
Hermanos, ¿se dan los casos? Sí, hay que darle la oportunidad. Si están aquí, hermanos, sí pueden lograr su salvación siempre y cuando se mantengan eunucos, ¿verdad? Y que perseveren hasta el último momento. Pero estos son considerados en la Biblia como perros. ¿A quién más se le considera como perros, hermanos? Dice el libro de Lucas, hay una parábola, ustedes recordarán, de una parábola donde estaba un hombre ahí solamente esperando las migajas que caían de la mesa de una persona. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llama la parábola? Había puesto los pechos y infinidad de operaciones, ¿no? Para parecer mujer. Entonces, cuando él conoció el evangelio, empezó a pegarse, le gustó mucho y al tiempo, pues llega el momento donde no como tal se le va a decir y se le va a forzar, porque pues la palabra de Dios es inefable, es fuerte, el poder de Dios es inigualable. Entonces esta persona por sí sola decidió dejar de ser así. Pero hubo una situación cuando esta persona decidió quitarse los pechos y quitarse infinidad de operaciones, comenzó, pero en el momento de lo de los pechos, él le dijeron que era muy riesgoso y que podía perder la vida con esa operación. Entonces hoy en la actualidad yo a veces visito a esa persona, le hablo del evangelio, me recibe con mucho gusto y a veces asiste a la iglesia. Entonces digo, también tenemos que ser un poco cuidadosos porque, digo, me da tristeza, él lloraba con nosotros porque nos decía, es que yo cuando estaba alejado de Dios no sabía, o más bien sí lo saben porque al final de cuentas sí lo saben, pero las concupiscencias de la carne lo llevaron a eso. Entonces él por el miedo de no perder la vida decidió, claro, cambiar y hoy a la fecha tiene un tiempo ya que él ya no está en esa situación de la homosexualidad, pero él pues decidió estar así, pero es un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Entonces digo, son situaciones que también tenemos como ser prudentes porque a veces pasan, entonces sí siempre como que ser cuidadosos y Claro. creo que más que nada dejar que nuestro Dios sea el que toque los corazones. Porque sabemos que a cada uno de nosotros nos ha dado infinidad de bendiciones, infinidad de cambios en nuestra vida, algunos muy drásticos, otros tal vez no. Entonces, pues nada más, hermano. Sí, gracias, hermano. Bueno, pues ustedes saben, y es cierto, Dios cambia los corazones, hermano. Entonces hay que tener de alguna manera cierta tolerancia con estos hermanos, aceptarlos como tal, pero sabiendo bien que, bueno, pues Dios ya ha cambiado esto. Dice el libro de Lucas, capítulo 16. ¿Quién más se les llama perros, hermanos? Dice aquí, habla de un rico, habla de un hombre que pues estaba siempre pidiendo, solicitando quien le ayudara, y dice el versículo, el capítulo 20, capítulo 16, perdón, verso 20, 16 de Lucas, verso 20, dice, había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Quién representan los perros aquí, hermanos? Aquí no se refiere a este tipo de personas, no se refiere a los que han decidido, ¿verdad? Cambiar, ¿verdad? O comportarse pues como el sexo contrario, sino aquí se refiere, hermanos, precisamente a los pastores, hermanos, ¿verdad? Dice Filipenses en el capítulo número 3, versículo número 2, estos pastores sí pueden ser de afuera, pero principalmente son de aquí, hermanos. Nosotros como pastores, a veces, hermanos, permitimos ciertas cosas. Un hermano no viene en sábado, viene y nos dice, hermano,
fíjese que por cuestión de mi trabajo, pues yo no puedo. ¿Qué es lo que hace normalmente el pastor? Le da una palmadita en la espalda y le dice: no te preocupes, Dios entiende tu situación. Pero ¿qué pasaría si ese sábado viene el Señor? ¿Esa persona se salva, sí o no? Hermanos, bíblicamente y siendo muy drástico, no se salvaría. ¿Qué tendría que ser el pastor, hermanos? Hermanos, tendría que hablarle con la verdad. Tú tienes que zafarte, porque si sigues en esa condición y llega el Señor, corres el riesgo de que no seas tomado en cuenta. Alguien comete una falta. Recuerdo muy bien un caso en el que dos personas mayores, 50 años, están casados, llevan muchos años, tuvieron hijos. El esposo, más bien la esposa ya no le hace caso al esposo. El esposo está muy deseoso de estar otra vez con su esposa. Ella dice: no, ya no quiero nada contigo, me quiero divorciar contigo. Este hombre se acerca con uno de nosotros, con Enrique Pérez, y Enrique Pérez le dice: no te preocupes, estás joven, cásate, divórciate y cásate. ¿Es un buen consejo? ¿Qué tengo que decirle entonces? Aguántate, aguántate. Y si ella te deja, ¿qué tienes que hacer tú? Si no es pecado, si no es la infidelidad, el pecado de fornicación o adulterio, no hay divorcio. Y si te separas, te tienes que quedar sin casar. Pero así de fácil: estás joven, no hay problema, mira, estás joven y déjala a ella y divórciate y cásate con otra. Tantas mujeres que hay. Eso, hermanos, es darles una palmadita, hermanos, y decirles: sigue en tu pecado. Porque la lengua de un perro, lejos de que le venga a sanar esa lepra, ese grano, ¿qué le hace? Lo infecta, hermanos. Entonces, nosotros como pastores a veces tenemos que ser a lo mejor muy duros, hermanos, pero tenemos que decirles: eso está mal, eso no es correcto, eso que estás haciendo no es adecuado. Y sea quien sea, hermanos, a final de cuentas esta es nuestra responsabilidad. Pero dice aquí el capítulo 3, verso 2 del libro de Filipenses, dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Un mal obrero es considerado como un perro. Por eso es que nosotros como ministros, a veces quizás ustedes sean o vean ustedes muy drástico al hermano Andrés o a otros, pero buscamos siempre que, hermanos, las cosas se hagan de la mejor manera, que no haya responsabilidad, ¿verdad?, compartida, sino que nosotros estamos de alguna manera diciéndole lo que se debe de hacer. No lo entiende, es cuestión ya de ella. Ya le hablé una, ya le hablé dos, ya le di el consejo, ya lo hablé a través de una predicación. No lo comprende, no lo entiende, ya es una responsabilidad solamente de él. Dice el libro de Isaías, hablando de los malos obreros, capítulo número 56, versículo número 10 y 11. Dice: sus atalayas ciegos son. Sí se recuerdan que es una atalaya, ¿verdad, hermanos? Una atalaya era una persona que se encontraba en lo más alto de la ciudad, pues viendo todo el campo. Si venía el enemigo, ¿qué es lo que tenía que hacer este atalaya, hermanos? Dar aviso. Pero si se quedaba dormido, ¿qué pasaba cuando llegaba el enemigo? Arrasaba con esa ciudad. A veces, hermanos, nosotros al no hacer nuestro trabajo somos considerados así. Dice así, dice: sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros ansiosos no conocen harturas, y los mismos pastores no supieron entender. Todos ellos miran a sus caminos, cada uno a su provecho, cada uno por su cabo. Yo creo que al hermano Andrés le tocó perfectamente conocer al hermano Joel Linares. En aquellos tiempos, hermanos, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que no sé la razón, si haya sido porque no venían, mi padre, mi madre, no venían a la iglesia, pero una vez llegaron a la casa. Era el hermano Joel Linares.
Yo estaba chamaco, recuerdo bien. Hermanos, para mí era así como que había llegado el presidente. Allá todos en la casa, llegó el hermano Joel Linares. Hoy es diferente. Hoy al ministro ya no le tienen la misma amor, cariño, no sé cómo le llamen. Sí, a lo mejor ya no, ¿verdad? Pero hermanos, era el hermano Joel Linares. Hoy nuestro trabajo debería de ser así, ¿verdad? Nosotros como ministros, estar viendo quién falta, y el que falta, ¿qué tendríamos que hacer, hermanos? Vamos, esa es una responsabilidad, pero a veces no le tomamos. ¿Ustedes saben cuántos se reúnen en Churubusco, hermanos? Como unos 90, 100. Cuando son 100, ¿se puede notar quién faltó y quién no? No. Dice uno, cuando ustedes tienen mucho dinero aquí, hermanos, si se les pierde un peso, ¿les importa? No, aquí hay dinero, ¿verdad? Pero cuando tienen 2 pesos, no, ahora cobran 5 pesos el metro, pero tienen 4 pesos, hermanos, y les hace falta uno, ¿lo valoran o no lo valoran, hermanos? Que no se me pierda. Hay que valorar, todos son exactamente igual. Desafortunadamente, donde hay muchos, difícilmente a veces nos podemos dar cuenta quién nos faltó hoy. Pero es una responsabilidad de todos nosotros como pastores, de estar al pendiente de las almas. Hoy la labor del pastor, desafortunadamente, hermanos, ya no es igual, hermanos. Pero tendría que ser igual, y tendríamos que tener esa responsabilidad. Yo, Enrique Pérez, sencillamente tengo un ministerio a cargo. Bueno, no solamente un ministerio, porque a final de cuentas es todo el ministerio, pero yo tendría forzosamente que estar al pendiente de todos los obreros, cosa que a veces no lo hago, hermanos. Entonces, es un trabajo que tendríamos que hacer, porque el libro de Isaías nos hace mención que nosotros, cuando cumplimos con la obligación, somos buenos pastores, pero cuando no las cumplimos, ¿cómo somos considerados? Perros, hermanos. Y es una responsabilidad nosotros como ministros. Yo siempre se los he dicho, hermanos. Dice el libro de Ezequiel capítulo 18 verso 4, dice: el alma, todas las almas son mías, el alma que pecare, el Padre no pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. Y cada quien va a responder por uno, ¿no? Pero el pastor es como el atalaya, hermanos. El atalaya no solamente tiene que ver por su vida, sino por la vida de ¿quiénes? De todos, hermanos. Entonces, esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos, de que nosotros no solamente tenemos que cuidar de nuestra vida, sino tenemos que cuidar de la vida de todo ese pueblo. Esa es la gran responsabilidad que nos echamos a cuestas cada uno de nosotros como pastores. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis, cuando dice que ni los perros, no solamente habla de estas personas que cambian o que se quieren casar con una persona de su mismo sexo, sino también habla de nosotros como pastores. Tenemos una grande responsabilidad de hacerlo. Ahora, ¿por quién más se considera perro? Dice el libro de Mateo capítulo 15. Capítulo 15. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? Una mujer que no era del pueblo, una mujer siriofenicia, cananea. Dice el verso 22, capítulo 15 de Mateo, verso 22. Dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hijo es malamente atormentado del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le adoró diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quiénes, hermanos? Los perrillos. Decir perro, perrillo es igual, ¿verdad, hermanos? A final de cuentas quiere decir que una persona que no forma parte del pueblo, ¿qué cosa es, hermanos? Así es considerado. Allá cuando se hace mención en el capítulo número 10 que baja una sábana
3 veces, y dice que traía todos los animales inmundos, cuadrúpedos. Ahí estaba el perro, ¿sí o no? Sí, hermanos. ¿Y a quién estaba considerando esa sábana? A todos sus animales, a todos los gentiles. Es decir, que una persona, mientras no forme parte del pueblo, ¿qué cosa es, hermanos? Es un animal inmundo. Y así lo considera los judíos. Pero, hermanos, Jesucristo lo dice claramente. Dice, no es bueno echarle el pan a los perrillos. Pero la mujer se ofendió porque le dijeron perro. No, hermanos, sí, tienes razón. Pero ¿qué hacen los perrillos? Están comiendo de las manos de sus amos. Nosotros, hermanos, somos personas que a lo mejor estando en el mundo somos considerados como eso. Pero una vez que formamos parte ya del pueblo de Dios, una vez que usted y yo nos bautizamos, ¿qué somos? Somos hijos de Dios, hermanos. Aunque tenemos que tomar cada versículo en su contexto, hermanos. Porque Jesucristo dijo, tengo otras ovejas, capítulo 10 de Juan, verso 10, tengo otras ovejas que no son, a estas también me conviene traer. ¿De quién estaba hablando? De nosotros. O sea, que somos ovejas o somos perros. Eso es, dentro del contexto tenemos que vernos. Pero nosotros también somos ovejas, hermanos. Dice Primera de Pedro, en el capítulo número 2, somos ovejas en ese contexto, pero en el contexto que estamos viendo, hermanos, sí somos considerados como animales inmundos. Pero hay forma de cambiar, hay forma de ser transformados. Porque, ¿cómo se le llamaría al cuidador de perros? No sé cómo se le llame. No, ese es un perro, ¿no? No, una persona que cuida perros. Nosotros somos pastores. Aquí el hermano Andrés es pastor, yo soy pastor. ¿Y el pastor qué tiene a su cargo? Pues ovejas. Entonces, pero no tiene perros, tiene ovejas. Entonces, dice aquí 1 de Timoteo capítulo 2. Perdón, Pedro, les dije Pedro, perdón. Primera de Pedro capítulo 2, dice el versículo número 25. Porque vosotros, le está hablando a los gentiles, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, hermanos, nosotros en el momento que aceptamos la doctrina, que empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, de hacer su voluntad, ¿en qué nos convertimos? En una oveja, hermanos. Pero mientras nosotros estemos en el mundo, ¿qué somos? Somos perrillos, hermanos. De manera que cuando Apocalipsis dice que ni los perros, no solamente está hablando acerca de las personas que cambian de sexo, no solamente está hablando de los malos pastores, sino también está hablando de las personas que no vienen a formar parte de la iglesia de Dios. ¿A dónde van a estar? Fuera del reino de Dios. Hermanos, podemos seguir hablando más de los perros, pero el libro de Apocalipsis sí marca que esos perros no tienen parte ni suerte hermanos, en el reino de Dios. Nosotros, hermanos, no tenemos que ser considerados ni como perros ni como perrillos. Pero ¿qué podemos aprender de ese animal, hermanos? Fíjense algo sorprendente, hermano. ¿Ustedes saben cuánta gente salió de Egipto hacia la tierra prometida? Más de 600,000 personas, hermanos. Hemos dicho que, y entre el pueblo judío también lo considera, que son aproximadamente 3 millones de personas que salieron de Egipto. Porque no fueron contados los niños, 20 años para abajo, no fueron contados las mujeres, no fueron contados los viejos, no fueron contados las personas de la tercera edad, bueno, los viejos, los gentiles, porque muchos alcanzaron su libertad, ¿no? Y ahí iban gentiles. No fueron considerados a lo mejor los levitas. O sea, fueron 3 millones de personas. Pero ¿cuántos llegaron a la tierra prometida, hermanos? 2 nada más. ¿Cómo se llamaron? Josué y Caleb. Resulta, hermanos, que ustedes ven un diccionario bíblico
Y ustedes busquen la palabra Caleb, el significado de la palabra Caleb. ¿Qué significa, hermanos? Perro. ¿Ustedes creen que tenga un significado? Ustedes buscan en el diccionario quién fue Caleb, hermanos, y casi estoy yo seguro que Caleb fue un gentil convertido al judaísmo, hermanos, porque era hijo de los ceneseos. Y vean ustedes de dónde vienen los ceneseos. Hermanos, Caleb era perro, y llegó, hermanos. Una característica del perro, hermanos, ¿saben cuál es, hermanos? Fidelidad. Eso es lo que podemos aprender de ese animal. Ustedes le pegan a un perro y ¿qué hace, hermanos? Va el hombre a su trabajo y ¿cómo va el perro atrás de uno, hermanos? Va con la colita levantada, bien alegre ahí, a veces va hasta adelante. ¿Y qué hacen ustedes? Ay, perro, o sea que si agarran un palo y se lo plantan en la mera cabeza, hermanos, y nada más echa ahí el perro. Nada más dan vuelta ustedes y ¿qué hace el perro, hermanos? Sigue, continúa, hermanos. Y le pueden pegar a ese perro, hermanos. Cuando regresan ustedes a casa, ¿cómo lo recibe ese perro, hermanos? Como si no hubiera pasado nada. Yo recuerdo mi abuela. Nosotros íbamos cada año a visitar a mi abuela. Tenía un perro, hermanos, pobre perro. Ese no le pegaban bonito, hermanos. Allá se compra leña y eran casi troncos, o no sé cómo le llamen. Y, hermanos, así mi abuela lo veía que iba entrando a la cocina y perro, y le aventaba el palazo por medio cuerpo, hermanos. Ahí iba el perro llori llori. Pero ese perro, hermanos, era un perro fiel. Eso, hermanos, nosotros lo podemos ver en Caleb precisamente. ¿Por qué llegaría a la tierra prometida? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Ustedes creen que no pasó dificultades en el desierto? ¿Pasó momentos difíciles? Hermanos, pasó por momentos complicados. Sin embargo, se esforzó y llegó. Hermanos, nosotros tenemos que aprender de ese animalito la fidelidad. Pablo decía allá en el capítulo número 8, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios? ¿Quién, hermanos? ¿Ustedes creen que Enrique Pérez, porque no lo saluda, hermanos, eso sea suficiente para dejar de venir a la iglesia? Si no me saluda media iglesia, ¿eso es suficiente para poder dejar de asistir a la iglesia, hermanos? No, hermanos, nosotros tenemos que serle fiel a Dios. No importa lo que digan, lo que hagan, nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Dice el Salmo, ya voy terminando, hermanos, el Salmo número 101. Y hermanos, es muy importante que seamos fieles a Dios. No importa lo que pase. Yo a veces he dicho, a veces no lo digo abriendo la puerta porque no soy nadie. Realmente Dios es el que juzga todas las cosas. Pero hermanos, salirnos de la iglesia es cavar nuestra tumba, hermanos. Decir me voy de la iglesia porque lo que ustedes quieran, porque los obreros son de lo peor, es cavar nuestra tumba, hermanos. Nosotros tenemos que seguir aquí. Si ustedes consideran que hay algo que cambiar, ¿dónde lo van a hacer para que se logre ese cambio? ¿Allá afuera o aquí adentro? Aquí, hermanos, hay que luchar aquí. ¿Estamos mal? A lo mejor sí estamos mal, pero Dios va a poner los medios para que eso cambie y nosotros vamos a perseverar. Nosotros hay que hacer todo lo posible porque ese cambio se logre, pero no fuera, hermanos, sino dentro de la iglesia. Hay que esforzarnos, hermanos, para cumplir de una manera adecuada, serle fiel al Señor. Y no importa, hermanos, no importa que a veces, hermanos, ustedes consideren que esa predicación fue directamente para ustedes, hermanos. Dios conoce los tiempos, ¿verdad? Dios conoce lo que tenemos que hacer en su debido momento. Dice el Salmo número 101, verso 6. Estas son palabras de David, hermanos, pero siempre las hemos considerado como unas palabras que seguramente Dios tendrá en la mente para cada uno de nosotros. Dice así el verso 6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude,
el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Hermanos, Dios quiere fidelidad. Hermanos, lo que nos pase, lo que nos venga, hay momentos muy difíciles en la vida que a veces quisiéramos tirar los guantes, pero hermanos, hay que seguir adelante. El pecado más grande que ustedes consideran, hermanos, posiblemente ustedes digan, ya lo cometí, me voy de la iglesia. Es un error, hermanos, porque a final de cuentas ninguno de los obreros de la iglesia de Dios puede condenarlo. El único que lo condena es Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Hay que seguirle, hermano, porque a final de cuentas, si yo me pierdo, mis hijos, tengo la seguridad que pueden lograr salvarse. Pero hay que continuar, hermanos, ya no por mí, sino por los que vienen atrás. Entonces tenemos que perseverar en todo momento. La perseverancia es muy importante. La fidelidad, hermanos, es muy importante a nuestro Dios. Capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, me parece que es el versículo 11, dice que el que piense estar firme, mire, ¿y qué cosa, hermanos? Y no caiga. Así que, hermanos, de lo que podemos rescatar del perrito es, ¿qué cosa, hermanos? La fidelidad. Pero no seamos perros, seamos fieles al Señor. Un animal que ha demostrado, hermanos, que ama a su amo y que le sigue, y que se han hecho hasta películas, ¿verdad, hermanos?, de la fidelidad de ese animal. Seamos como ese animalito para con nuestro Dios. Mi deseo es que Dios les bendiga. Paz a vosotros, hermanos.